la bien fría y mucho más, con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la avenida intercomunal Alí Primera, al lado de Panadería Chadas. Chadiña, tu mini market preferido. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy es ya 25 de agosto del año 26, quise decir, de agosto del año 2021. Agradecidos con Dios, porque nos está regalando este día más de vida, nos está dando su bendición y estamos también muy agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel. Vamos entonces a iniciar el programa como es costumbre, leyendo para ustedes los titulares más importantes que destaca la prensa digital de nuestro país, hoy 26 de agosto del año 2021. Titulares que nosotros leemos casi de manera textual para ustedes, pero le hacemos comentarios adicionales porque este programa a plomo limpio, de acuerdo a la ley, de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos acá en a plomo limpio. Vamos entonces con las principales informaciones. Bueno, tienen que ver el tema del COVID, el tema de la pandemia, la alerta tanto de la Academia Nacional de Medicina, la llegada de las vacunas, la situación política del país, cómo está en este tiempo. Por ejemplo, ayer leíamos, y aparece hoy en la prensa también nacional, el caso de que Juan Guaidó dice que a lo mejor no es optimista que se llegue a algún acuerdo en el diálogo de México. Ahora, imagínense ustedes, entonces Juan Guaidó dice que no es optimista y entonces, y entonces él no tiene ni esperanza, entonces uno pudiera preguntar, entonces ¿por qué entonces accede a este diálogo si no hay ninguna esperanza, si no tiene ningún tipo de credibilidad entonces de que se logre algo en México? Bueno, así están las cosas. Sigue, por ejemplo, ayer declaraba también el presidente del Consejo Nacional Electoral alertando que hasta el próximo domingo 29 es el lapso para la inscripción de los candidatos, que como todos sabemos va habilitada una página a través de un sistema automatizado donde los candidatos pueden inscribirse. Alertaba entonces el señor Pedro Calzadilla, presidente del máximo órgano electoral, de que hasta el próximo 29, porque ha estado como muy poca, ha sido baja la inscripción de candidatos. Suponemos por dos cosas. Primero, la costumbre del venezolano de dejar todo para última hora. Y lo otro, en el caso de la oposición, que todavía, chicos, todavía no se ha puesto de acuerdo, no solamente en el estado Falcón, en varios estados del país y de la capital de la República. Todavía entonces piensan hacer acuerdos, alianzas, convenios. Por ahí hablaban de hacer encuestas a esta hora, hacer una encuesta de aquí, una encuesta express por lo menos de aquí,
de aquí al próximo domingo. Esto está pasando mientras entonces le marca la pauta, le dicta la agenda el oficialismo que ya tiene entonces los candidatos, tanto alcaldes como gobernadores del país, salvo algo que nos parece entonces que tiene que aclarar el PSUV. El PSUV tiene también las próximas horas que decirle a su militancia, que decirle a aquellas personas que se postularon a concejales y a diputados de los consejos legislativos regionales, entonces quiénes van o quiénes no van, quiénes fueron los que salieron favorecidos con las postulaciones de la VC el pasado 27 de junio, porque no se ha conocido ese resultado. Es la información que nosotros estamos manejando y que queremos conocer también para difundirla con todos ustedes. La información regional, una importante, ayer entonces se recordó entonces los 9 años de la tragedia de Amuay, un hecho que marcó no solamente a la vida industrial de nuestro país, con la explosión de la refinería, lo que pasó allí en la refinería. Jamás se va a saber cuántas personas fallecieron allí. Jamás quizás se sabrá cuáles fueron las causas de esa explosión, en que todo indica es entonces que a negligencia, a falta de mantenimiento, entre otras cosas, el hecho de que por cual ocurrió esta explosión. Las falsas promesas. Prometieron un hospital traumatológico para los quemados en la refinería y al parecer, por ahí se dice que habían hecho un aporte de $500 millones para ese hospital y al parecer no se hizo nada. Todavía hay personas por allí que sus viviendas, la gente que vivía en las comunidades adyacentes, en la periferia, fueron afectados sus viviendas, quedaron de darle ayudas de materiales, ayuda económica y no lo hicieron tampoco en este sentido. Bueno, ahí está esto. Ayer, por cierto, fuimos noticia nacional porque estuvo de visita el ciudadano ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, quien vino entonces a la inauguración de la nueva sede de la Guardia Nacional. Recordemos que en la explosión de la refinería desapareció, prácticamente totalmente desapareció por la explosión, lo que era el destacamento número 44. Ayer entonces una construcción nueva ya en la urbanización Uribana, crearon el destacamento 131, el cual albergará cerca de 500 funcionarios de la Guardia Nacional. Estuvo presente entonces en este acto, como lo dije, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el gobernador del estado y el comandante general de la Guardia Nacional en nuestro país. Bien, dicho esto, nosotros vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a estar conversando con el diputado del Consejo Legislativo Regional y aspirante a la reelección, Kile Baldayo. La pausa y ya regresamos con más de A Plomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopiso.hk. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto.
Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Somos tu canal, somos Falconía. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Este es un programa interactivo, porque usted participa con nosotros a través de nuestra mensajería de texto. 04-26-723-7699 es la mira de A Plomo Limpio. Presentamos a nuestro invitado, Kile Baldayo. Kile Baldayo, bueno, ampliamente conocido. Kile Baldayo actualmente es diputado al Consejo Legislativo del Estado Falcón. Kile Baldayo tuvo una votación, una postulación, quise decir, importante, el 27 de junio. Todavía no se conoce el resultado ni de los postulados por la UVC al Consejo Legislativo, ni los postulados por la UVC a los consejos municipales. Yo supongo que antes del 29 de este mes, la Dirección Nacional del PSUV suministre entonces las listas de los elegidos, aquellas personas que fueron entonces los más postulados en ese proceso del pasado 27 de junio y que fue interrumpido para entonces solamente ir al proceso de los alcaldes y los gobernadores. Kile Baldayo, bueno, lo ampliamente conocido. Kile Baldayo, bueno, me parece de que lo vine a hacer prácticamente. Fui gran amigo de su padre, porque los iniciamos en el teatro, en buena parte de la música, en grupos sociales y también en algunos grupos políticos donde estábamos con el inolvidable Henry Baldayo. Kile, buenos días, un gusto, un placer tenerte acá. Sí, buenos días, Martín, un gran abrazo, hermano. Y gracias por la invitación, permiso para retirarme este tapaboca. Sí, haciendo referencia a eso, mi papá siempre en varias conversaciones me habló de su amistad. Cómo no, che, hicimos cosas bellas, Sí, claro. bellísimas. No, que usted incluso Sí. estuvo en la izquierda. Cómo no, por eso le decía en varias cuestiones políticas. Sí. Yo estaba en la izquierda hasta que pasaron los adecos y me Lo agarraron de la mano. Lo captaron. Mira, Pero sí. sabes que recuerdo a Henry, porque cuando estudiábamos en lo que era el ciclo diversificado, Henry con una guitarra a cuestas y un morral, y entonces montamos una obra, agarramos, Martí, vamos a hacer una obra de teatro, y agarramos una canción de Ruperto, de la primera. Claro, fue la primera que él cantó en vivo. En vivo, y Sí. entonces la montamos en el teatro, y bueno, fue sensación en todo el diversificado. Y hicimos unas pequeñas giras por algunos sectores, por algunos barrios, y hasta coros fuimos a presentarla. Y qué bueno, eran otros tiempos, ese mensaje bellísimo de Ruperto que vivía en su rancho. Sí, sí. Sí. No, vale, Dios tenga en su gloria a mi papá y a todos esos amigos y amigas.
Y mi sorpresa mayor cuando un día decide, Martí, voy a estudiar comunicación social. Qué bueno, chamo. Entonces, Sí. yo te voy a hacer un aporte, Henry. ¿Qué aporte? Bueno, primero los consejos y las consultas que tú quieras, porque ya yo tengo varios años de periodismo. Pero entonces anda por mi casa, y fui por mi casa y le di una caja de libros, una caja de libros de comunicación. Y de verdad, quizás la vida no le dio tanto tiempo, pero él era más artista, chico. Henry Baldayo definitivamente era más artista, más dirigente social que quizás que periodista. Sí, sí, él era un hombre dedicado al arte, a la música, a la poesía, era amigo de los amigos. Sí. Papá tenía algo que no era sectario, se podía sentar tranquilamente con un dirigente ADECO, con un dirigente copellano, con un dirigente del Partido Comunista, pero bueno, siempre claro en su formación. Sí, sabe que nosotros analizamos con Baldayo eso, porque hay una estrofa, una canción que nosotros la tomábamos para nosotros, de Ali Primera, que decía, verlos unidos quisiera como una hermosa periquera en una mata de mamón, ¿no? Sí, sí. Era, dice, ¿por qué no podemos ser nosotros? Porque sabes que hay gente que me critica mucho, ¿no? De que porque yo soy tan amigo de la izquierda, que a mí me ven como opositor, es que yo soy amigo de todo, el periodismo es la voz de todo, entiendan eso, el periodismo es la voz de todos, Sí, cosas sí. como esa. No vale, ¿no? Y a ti una valoración, Martín, una valoración lo hago en este programa de tu trayectoria en este medio, de tu trayectoria periodística. Sí. Una trayectoria que sin duda alguna es una escuela viviente. Sí, bueno, muchas gracias por lo que pasa es que ahorita estoy aprovechando, Cochencha, porque se fueron los periodistas jóvenes que se fueron del país y quedamos los viejitos y estamos aprovechando. Pero cuando regresen esos jóvenes tenemos que darle sus puestos. No, también hay buenos jóvenes, hay buenos jóvenes, buenos periodistas jóvenes. Y le vamos, entonces ya hablamos de lo divino, vamos a hablar de lo humano ahora. ¿Qué está Dele. pasando en el PSUV? Mira, el partido ha vivido un proceso, si se quiere, turbulento, un proceso dinámico, un proceso de alto debate político. Yo creo que ha sido, al final, uno de los resultados positivos. Se debatió, se expresaron cosas que posiblemente al calor de la vida cotidiana propia del partido y de las tareas, creo que hubo un debate bien importante y hubo un resultado. Ya tenemos, por supuesto, candidatos en todo el país. Tenemos 23 candidatos y candidatas a las gobernaciones. Tenemos 335 candidatos a las alcaldías. En Falcón tenemos un candidato a la reelección, el camarada Víctor Clar. Tenemos 25 candidatos y candidatas para las alcaldías. Ya todos saben cuáles son nuestros candidatos. En el caso de Cariruana tenemos al hermano Abel Petit, María Arcaya. Bueno, ahí había un... Lo de María Arcaya en los taques ya es cosa juzgada, como dicen los abogados, ¿no? Yo creo que Ella ya ahí es la cosa definitiva. juzgada, yo creo que Ahí es no cosa hay juzgada. cambio, ya lo hubiese hecho el Yo, PSUV, sin ¿no? embargo, creo que hasta... Porque es que te lo digo porque todavía sigue la gente llamando a este programa, Claro, nos llaman a la pero- radio, hacen todavía algunas pequeñas protestas, Lo que pasa es que reclamos. yo en esto soy respetuoso. Tú sabes que faltando horas Ajá. para la inscripción de un candidato puede ocurrir cualquier modificación. Primero porque tenemos alianza con el Polo Patriótico. Ujú. Segundo porque es de suponerse, Martín, es lógico que el partido sigue evaluando también varias opciones, varios sondeos. No solo, De hecho, lo dijo antes y lo aclaró entre la normativa. claro, Digo, aquí se reserva, Claro. puede que gane varios pero sondeos. la Dirección Nacional se pero reserva cambiar. Hoy todo indica que ella es la candidata. Y bueno, y vamos a trabajar con las candidatas. En el municipio de Falcón, un amigo, Jorge Díaz González. Jorge Díaz González, hijo de Jorge Luis Díaz Cuba. Hijo de Jorge Díaz Cuba. En Miranda está Henry Hernández. Y así en Colina, en toda la costa oriental, en los 11 municipios de la costa oriental, en los 5 municipios de la Sierra Falconiana, en los 5 municipios del occidente del estado. Estamos hablando de 25 cuadros políticos que, bueno, que es el resultado de un proceso, repito, que estuvo contenido de varios elementos, sobre todo el debate, Sí. sobre todo el aprendizaje. Aquí quien no aprendió, Ajá. que creía que la política nada más era un problema de medio artista, medio chino y nacho ahí. Ajá. O sea, la política es un campo de debate, a veces Sí. duro, Y a veces minado, fuerte, ¿oíste? o sea, a veces minado. Sí. O sea, Fíjate, porque es que el PSUV se arriesgó.
Claro. Nadie, la mayoría de los partidos le tiene miedo a las elecciones primarias. Todos los partidos le huyen. El PSUV se arriesgó. Mira, yo te voy a Ahí decir están algo. los riesgos, todavía la tormenta no ha pasado. Mira, yo te digo Quedan algo. por ahí todavía Yo algunos te- rezagos y ese era un debate que veníamos... de vientos tormentosos Mira, dentro es del un PSUV. debate desde que se fundó el PSUV, que yo estuve presente en ese congreso fundacional. Desde el primer congreso del partido, ahorita estamos ya en el 4º congreso. Desde el primer congreso, una de las posiciones claras de la militancia era permanentemente esa. Una de las posiciones más claras en todos esos debates donde hay 400, 500, hasta 600 delegados, era precisamente que se estableciera ya de forma normal que los candidatos y candidatas para los cargos de elección popular pasarán por elecciones internas. Y hoy se hicieron varias modalidades, de ahí tenemos en el libro rojo, pero ese era un clamor permanente, ese era un clamor que siempre surgía. A veces el debate parecía que era satanizado, a veces era un debate duro, no era el momento, no era el contexto, pero yo creo que sin duda alguna mejorando, porque hay que mejorar el proceso. Por ejemplo, hay críticas sobre este proceso interno del lapso de postulaciones hasta el momento de la elección, del 27 de junio al 8 de agosto. Es decir, ese proceso pudo haber sido más corto, es una de las críticas, autocríticas que hacemos. Pero bueno, sin duda alguna, el Partido Socialista Unido de Venezuela hace una demostración ante el país, ante el escenario internacional de democracia. Hoy nosotros tenemos nuestro candidato, ya vamos a tener una agenda de campaña, nuestros candidatos están haciendo lo propio luego de un proceso interno, obviamente ir a reunificar fuerzas, ir a limar asperezas y tener ese proceso de madurez para entender que, bueno, que cuando se abren las compuertas de un proceso democrático, nacen las opciones, las opiniones, la diversidad, pero al final hay una sola agenda, que es buscar y conseguir el triunfo el 21 de noviembre. Y yo pienso que quienes más entienden eso son los propios socialistas, ¿no? Porque eso es la dialéctica. No, claro, es dialéctico. Se llama dialéctica. Es dialéctico, es dinámico. Se deben entender más. Son procesos naturales, normales. Yo creo que en la medida que ocurra esto, que ocurra el debate, que ocurra la sinergia de la fuerza, yo creo que en esa medida vamos a tener mejores dirigentes y por supuesto tendremos mejores gobernantes. Kile, ¿han tenido ustedes alguna información? Digo ustedes, los que se lanzaron los que fueron postulados por los VC y los que fueron postulados, porque conocemos, sabemos entonces de tu pretensión de reelegirte o de seguir como parlamentario regional. ¿Hay alguna información? ¿Cuándo lo van a dar yo supongo que en los próximos Tiene que ser en las próximas horas, antes del domingo. Sí, en las próximas horas se sabrá cómo van a quedar las listas. Indistintamente de eso, creo que nosotros tenemos un escenario que es el 21 de noviembre, que debemos, por supuesto, trabajar en bloque, coincidir, tener cohesión de fuerza, como es el músculo chavista, pero además viendo el horizonte del 2022, Martín. Bueno, pues sabemos que la oposición puede aprovechar esta plataforma de reunificar alguna fuerza, pero también viendo cómo se puede desarrollar la dinámica política para un referéndum revocatorio activarle el año que viene. Y de hecho, la recomendación del propio Consejo Nacional Electoral es, porque mucha gente pedía referéndum con estas elecciones, el Consejo Nacional Electoral dijo, no, vamos a estas elecciones y pospongamos entonces lo del referéndum para el año 2022. Entonces, claro, una recomendación que nos pareció lógica a nosotros. Eso es lógico pensar que la oposición, dentro de su característica, de su campo visualizado para las batallas, está sin duda alguna en el horizonte del 21 de noviembre, pero también en el 2022. Y nosotros no podemos perder la perspectiva ni podemos perder esa visión estratégica que es lograr el triunfo el 21 de noviembre, consolidar y por supuesto hacer todo el blindaje para seguir teniendo la primera opción en el país, sigamos reunificando fuerzas y que el presidente Nicolás Maduro culmine, por supuesto, como debe ser constitucionalmente en el 2024 y luego, por supuesto, seguir trabajando para que la revolución siga consolidándose en el tiempo. Sí, claro que también hay que tomar en cuenta que hay unas conversaciones, hay un diálogo en México y el tema electoral está incluido allí. No, por supuesto. Y pudieran haber algunos cambios por los acuerdos presentados
y si hay algunos puntos coincidentes entre los que plantea la oposición y los que plantea el gobierno. No, Recordemos que el próximo 13... Precisamente el 21 de noviembre es producto de estas conversaciones. Sí. Es producto de conversaciones. Bueno, pero nosotros también hemos solicitado y vamos a seguir solicitando. El presidente Nicolás Maduro lo ha hecho permanentemente. Nosotros también queremos que eso se concrete en que se vayan desmontando las sanciones, se vaya desmontando los niveles de asfixia económica que hay hacia el país. Yo creo que en la medida que esa agenda vaya fluyendo democráticamente, que esa agenda vaya fluyendo en el tema de nuestra afectación económica, yo creo que los resultados van a ser, sin duda alguna, siempre en el marco de la democracia y de terminar resolviendo nuestros procesos en una elección, una escogencia o, por supuesto, en una consulta popular. ¿Cómo ves el caso Carirubana, Aquile Valdayo? Abel, los candidatos, la candidatura de Abel y los candidatos de la oposición, que desde ya nosotros les adelantamos que van a ser múltiples, que no va a haber unidad, por lo menos 2 grandes bloques. Yo vaticino que por lo menos 4 candidatos va a presentar la oposición. Mira, yo creo que el síntoma de la oposición, ese coronavirus político que tienen ellos, un coronavirus, un virus que todavía no le han conseguido. No hay vacuna. No hay vacuna sobre ese virus político, porque bueno, tienen años y años en ese virus. Ojo, con esto no quiero descalificar a buenos candidatos que tienen la oposición. Hay algunos. Hay buenos candidatos. Como la Viña del Señor, hay buenos, hay malos claro, también. Entonces, yo creo que la oposición no tiene la capacidad en el país de poder reunificarse, Martín. Fíjate, estamos a día de que se cierre el proceso de postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral y la oposición todavía no termina de definir candidaturas, no definió el método, no va a definir las candidaturas. Yo creo que en 3 meses, producto de los egos, producto de la descomposición y por supuesto la inconsistencia que hay en la oposición, no va a tener ningún tipo de alianza estratégica. De pronto algunos estados que se visualicen. Ya en algunos estados, pero como en 2 grandes bloques. Claro, como en 2. El grupo G4 y el grupo entonces y lo denominado Alianza Democrática. Y dejando dicho que el G4 y el G11 en algunos estados van juntos. Eso sería, sin duda alguna, una contienda fuerte, sin pecar de ingenuo o de triunfalista. Pero yo no veo seriamente en el estado Falcón que tengan una unidad para la gobernación, para las alcaldías y sobre todo las alcaldías más emblemáticas. No con esto quiero descalificar a las demás alcaldías. Sí, pero aquí indudablemente que Miranda, Carirubana son las más importantes. O las alcaldías de la L, pues. Miranda, Carirubana, Los Taques es el tercer municipio con mayores electores ahorita en este momento. El 4º municipio con más electores es el municipio Falcón. Estamos hablando de Colina y estamos hablando de Zamora. Quien gane en la L, está, por supuesto, garantizando el triunfo a la gobernación del estado Falcón. Sin incorporarte, por supuesto, el chavismo va a tener un triunfo eminente en la sierra, en la costa y en el occidente del Vamos a la pausa aquí y al regreso seguimos hablando de esos números, el caso Miranda, el caso Carirubana. Por cierto, en Carirubana, aclaremos que en Carirubana aumenta el número entonces de legisladores locales. Sí, 11. Creo que de 9 a 11 por el aumento de la población. 11, y en el Consejo Legislativo ahora van a 13. Y en el Consejo Legislativo, eso lo explica, vamos a explicarlo. Lo explica Aquile Valdayo al regreso de esta pausa aquí en A Plomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Minimarket Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Minimarket Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento.
como solo las virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMinimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopiso.hk. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Somos tu canal, somos Falconía. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestra mensajería de texto 0426-723-7699. Es la mira de A Plomo Limpio y nuestro invitado, el actual diputado Kile Baldayo, que también aspira a la reelección, a jugar por las numerosas postulaciones que recibió el pasado 27 de junio en ese proceso de postulación, y Kile aspira entonces a la reelección como parlamentario regional. Por cierto, Kile nos va a explicar un poquito por qué ha cambiado un poco lo que es el panorama electoral. Primero que suben número de 2 los parlamentarios del Consejo Legislativo Regional, ¿no? Sí, sí. Además, Martín, ocurre... Y suben acá en esta alcaldía también, y creo que en Miranda también, también. suben Además, 2. Esto de acuerdo al aumento de la población, ¿no? a la población, sí. a la población, y obviamente de ahí se saca la población electoral Ajá. también. Pero fíjate, Martín, además ocurre algo novedoso en esta campaña o para esta contienda en los cargos legislativos. Es que ahora la lista es el 60% y los nominales el 40%. Ese es el cambio, ¿no? Ese es un cambio drástico. Es decir, por ejemplo, en Carirubana, si son 11... vamos a poner 11 con un ejemplo ilustrativo. 11 consejos, Se 11 van a elegir concejales. 11 concejales. Concejales y concejalas. Entonces van a estar 6 concejales y concejalas en la lista y 5 son nominales. Es decir, aumentó el número de la lista. Anteriormente eran 2 listas y el resto era, hoy por ejemplo, Sí. hoy son 2 listas y el resto es nominal. Ahora aumentó el número de la lista. ¿Esto por qué? Para darle mayor expresión a las tarjetas, para darle mayor expresión a las minorías. También se retornó al método de Homs para tener expresión de las minorías. Y bueno, eso sin duda alguna ahora pone en una dinámica distinta, que tendremos candidatos que tendrán mayor radio de acción en las 4 parroquias, hablando de Carirubana, y igualmente regionalmente tendremos más radio de acción en los municipios. Entonces, Claro, conservando la paridad también, ¿no? ahora, Hombre, mujer. es una cosa también que la oposición no va a poder
resolver. Exacto. Pero- El análisis que tú haces, ¿cuál? ¿Esto beneficia más al partido de gobierno o beneficia más a Y la el partido, oposición? ya el partido tiene paridad. Nosotros, de hecho, fuimos a las Sí. postulaciones en paridad. O sea, cuando se postulaban hombres, se postulaban mujeres. Cuando se postulaban mujeres, se postulaban hombres. Había paridad. Es decir, tú no podías hacerlo. Al partido también respeta... Sí, fíjate que se abandonó algo que creo que lo propuso también el propio PSUV hace muchos años, que era la inclusión de jóvenes, chicos. No, el partido... Garantizar, chicos, porque es el caso de Falcón. Estamos viendo una cantidad de personas que tienen décadas en la política. Tienen que darle paso a los jóvenes. Así es. Mira, el ¿Entiendes? partido garantiza, por ejemplo, como mínimo... Ojo, se inscribió Aldo. Después le hablo de eso. Bastante joven que es Aldo, el más joven de la oposición. Fíjate, ahí está la descomposición, lo que te estoy hablando del virus político que tiene la oposición. Fíjate, aquí tenemos como mínimo un 30% de participación de la juventud. O sea, los jóvenes van a estar presentes en los parlamentos regionales y en los parlamentos municipales. Entonces nosotros tenemos igualdad de género, o tenemos paridad, en este caso. Paridad de género. Paridad de género, y tenemos, por supuesto, también juventud dentro de los cargos de elección popular. Eso sin duda alguna no lo va a poder hacer la oposición si no se ha puesto de acuerdo. Este Jurassic Park que tenemos allí de candidato, Aldo Cermeño sale como un hombre renovado para la política. Eso ya es una discusión propia de la oposición, pero ahí dice mucho un mensaje hacia la colectividad, que no hay un relevo, que no se ha preparado un relevo. Yo sí felicito a los jóvenes de la oposición que se han atrevido a ejercer la política con seriedad, con una agenda de trabajo, con una agenda propia, pero lamentablemente, los núcleos impenetrables de esa oposición lo van a demoler, lo van a pulverizar. Porque ahí todavía en esa juventud hay mucha ingenuidad Entonces, mire, este cambio favorece prácticamente, claro, las organizaciones políticas y a la lista. Porque uno creía que pudieran haber aumentado aquellas circunscripciones electorales o aquellas, por ejemplo, la parroquia norte, pensé que pudiera tener un concejal más, pues. Va a tener un concejal. Porque por la población, que creo que es una, en el No, caso de la parroquia norte, creo que es una de las que tiene más población electoral. No, la población más grande la tiene la parroquia Carirubana. La Luego del viene centro. la parroquia Punta Cardón, luego la parroquia norte y luego la parroquia Santana. Pero casi eso permanece, esos circuitos inalterables, porque el aumento se incrementa, pero Claro, en la lista. Y recuerda que va creciendo más la parroquia Punta Cardón, porque es donde se ha venido construyendo Sí, crece vivienda. demográficamente. Sí, claro, ahí está. Demográficamente. Ahí estamos hablando de Ciudad Federación, Sí. estamos hablando de Bicentenario, estamos hablando de, obviamente, Y estamos hablando de Cochencha también. Cochencha, que es un amigo que anda por allí. Que es de allá de Punta Cardón. Sí, un saludo a Y está Giancarlo incrementando Acaya, la familia. Con Chencha. ¿Ah? Y está incrementando la familia. Claro, sí. Con Chencha es un gran amigo, ¿vale? Excelente dirigente. Bien, nosotros entonces aquí, y en el caso del Consejo Legislativo, esos dos diputados adicionales por la población electoral, No, ¿lista también? Sí, lista. Es que aumenta lista. En el caso del Consejo Legislativo, ahora vamos a tener de pronto 7 en lista y 5 nominales. O sea, aumenta. O sea, ya la lista es el 60%. Esto, por supuesto, también ayuda mucho a la alianza con el pueblo patriótico. Yo soy un aspirante, pero estoy claro que también... ¿Y cómo anda eso, conversaciones con el polo? No, está bien. ¿Y cuál polo? Porque hasta donde yo sé, algunas organizaciones políticas del polo tienen relaciones irreconciliables con el PSUV. No, pero es que- Algunos no van para el baile. No, ¿Cuáles pero- son algunas organizaciones No, yo creo que pudieran ya- del polo patriótico, que podrían entrar en el polo patriótico? No, esa pregunta fue resuelta. Por ejemplo, con el Partido Comunista y con Tupamaro, yo no sé Claro. cómo será la Por relación. ejemplo, esa pregunta fue resuelta Ajá. en las elecciones de diputados del 2020, Ajá. el 6 de diciembre. Nosotros fuimos con el polo, que quedó, por supuesto, ajustado a derecho con el Consejo Nacional Electoral. Ese es el polo que se reconoce, ese es el polo que va Sí. en alianza. Ya ese fue un capítulo que se vivió en las elecciones de diputados y hoy tenemos una organización como Tupamaro, como el Partido Patria Creo que para Todos, Podemos es una de las más... Podemos, el MET. Sí. El MET también tiene, a mí, sin duda alguna, en el caso de Carirubana, me gustaría ver en una concejalía a Edison Román, que ha sido... sin duda- del CISDEN. Sí, claro, ha sido un consecuente del partido del MET. Él tuvo un ratico en el PSUV. Sí, sí. O sea, cuando Se hubo el Congreso Fundacional,
varios de... Oye, yo creo que calculó mal, se hubiera quedado el PSUV, chico. No vale. yo creo Mal que- cálculo. No, pero yo creo que ahora regresó al MET y bueno, y entra en alianza. Yo Sí. creo que está bien. No, y también yo conozco mucha gente. Claro. A mí me Podemos. parecería, por ejemplo, que el que está actualmente en funciones en la zona franco, mi amigo Pedro da Costa, pudiera ser también un parlamentario. Claro, te estoy regional, diciendo que podemos. Que es de Podemos. Sí, no Podemos, está Pedro, está el MET, está, tenemos a los compañeros de Tupamaro, el Patria para Todos, Ajá. ahora también tiene Pero una ¿cuál expresión. parte de los Tupamaros? Porque, por ejemplo, el caso en el parte de los Tupamaros donde está José Herrera, creo que ahí no hay Bueno, no, conversación. o sea, con las conversaciones que tenemos desde aquel momento de diciembre, como te decía, noviembre, diciembre del año Ajá. pasado, estamos hablando con Oviedo, que es quien expresa, según el Partido Nacional Tupamaro, la directiva de este partido en el Estado Falcón. Vamos a la Y pausa. mi respeto, aquí. por Sí. supuesto, al compañero Herrera. Sí, vamos a la pausa, al regreso. Vamos entonces con las preguntas que nos llegan a través de nuestro contacto telefónico 0426-723-7699, la mira de aplomo limpio. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopiso.hk. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con Aplomo Limpio. Somos tu canal, somos Falconía. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa es interactivo porque usted participa con nosotros y nuestro invitado, Kile Baldayo, en este caso, por la mensajería de texto 0426-723-7699, que es la mira de Aplomo Limpio. Le preguntan a Kile Baldayo, quiero que me expliquen cómo amplían el número de cargos de diputados con una base poblacional, siendo esta que va en franco de crecimiento por la cantidad de emigrantes en edad de votar. Bueno, ¿entiendes más o menos? Sí, claro, entiendo que la por pregunta. qué- No, o sea, yo prácticamente es que no tomaron en cuenta la diáspora. La gente Sí, que pero es se que, fue. Lo que pasa es que ese registro está ahí, no pueden sacar a Pero nadie. es que tú naces, o sea, pasas, la gente, por supuesto. Está inscrita, está esa gente inscrita. puede regresar al país y No, y votar. tiene cédula. Tiene cédula y no está cuando muerta para se sacarla. registra, y cuando se registra va creciendo la población, esa gente puede regresar y votar. Sí. En muchos casos siempre la oposición ha pedido, pero en los casos en los casos de elecciones regionales no. Pero a veces en elecciones, por ejemplo, las presidenciales sí, la oposición ha pedido entonces que se habilite el voto
a las personas que están fuera del país, en las embajadas, en los consulados. Claro. Pero esto solamente es exclusividad lógica Para en las elecciones presidenciales. presidenciales nada más. En el caso de las elecciones regionales, creo que no. Buen día, Martí, es Antonio Herrera. Yo le pregunto a este joven con qué moral aspira a un cargo político. Él ha sido colaborador del desastre que vive Venezuela y no piensan en el futuro. Kile. Bueno, mira, yo puedo decirle que nosotros hemos combatido desde lo interno y lo externo lo que podemos. El desastre de Venezuela tiene un nombre hoy y está identificado. Yo creo que si es opositor lo identifique bien. Se llama Juan Guaidó, se llama Leopoldo López, se llama María Corina Machado, se llama Antonio Ledesma y sus derivados. Ahí está el desastre de la oposición que hoy todavía, a horas de un proceso electoral, se aventuró por una agenda totalmente de vender sus intereses a la patria y que hoy sí tienen y disfrutan de muchos recursos. Es allí donde deben concentrar la oposición su debate y su crítica y autocrítica. Sí. Buenos días. Buenos días. Dile al invitado que si tendrá cachaza de buscar la reelección, Kile. No, sí lo Cachaza tenemos. es el coloquial, ¿no? Claro, sí lo tenemos. Ojo, repito, yo soy un militante. ¿Por qué quieres la reelección? No, obviamente yo fui postulado. Fui postulado en la VH de los municipios, de los 25 municipios, Martín. Obviamente es una valoración que hace el Partido Socialista Unido con uno, pero yo también entiendo perfectamente, o sea, mi mamá no parió diputado, entiendo perfectamente que si hay una alianza con el pueblo patriótico y que esto va a resolver, sin duda alguna, ayudar a resolver el panorama del partido para ir a una alianza perfecta el próximo 21 de noviembre, bienvenido sea. Es decir, yo voy a seguir siendo, tú me conoces, Chamos, un militante de la revolución. Siempre. De la revolución, ojo. Y naciste en realidad. Claro. Antes de la revolución del chavismo, y éramos de izquierda revolucionarios y no había llegado el comandante Chávez al 99 al poder. Sí. 98. Sí. Vamos entonces con más. Buen día, primo. Estoy convencido de que nuevamente tropezaron con la misma piedra del fraude. Pregúntele qué está haciendo para prevenir, detectar o corregir el fraude. ¿Cuál fraude? No sé cuál fraude se refiere esta persona. Si puede llamarlo nuevamente y que aclare. Cierto, pero tendrían que no tampoco aumentarían el número de cargos, tampoco entendemos, tiene que ser muy claro. Y hay otra pregunta que me dicen, solo le falta que lleven a Cleaver, el peluquero, para los batequebrados. Yo les voy a decir algo, ustedes saben por qué Martí Hurtado y Pimentel se ha ganado el respeto, tanto de mucha gente y una trayectoria de 40 años en el periodismo, porque se los dije, yo estoy convencido que el periodismo es la voz de todos, aquí vienen todos, no voy a seleccionar nada, todos tienen voz. Todos tienen derecho. Y Cleaver tiene un derecho. Y Cleaver tiene todo el derecho. Ciudadano venezolano. Además, me parece bien. Claro, me parece bien que Cleaver, mi amigo, lo conozco y si él existe una propuesta democrática. Tiene todos sus derechos políticos allí, él los puede usar cuando él quiera. Claro, mientras tenga una propuesta democrática, tenga una idea, propuesta, y es un ciudadano solamente con todos sus derechos y todos sus deberes, Martín. Tiene derecho a aspirar, eso es la democracia. Sí. Eso es la democracia. Exacto. Vamos con más preguntas, Kile. Buenos días. Dile que al invitado que por qué no quieren reconocer que ellos acabaron con Venezuela. Dice acá, Kile. No vale, primero, repito, quien acabó con Venezuela ha sido la oposición. Esa oposición que no se termina de poner de acuerdo. Esa oposición que se autoproclamó presidente interino. Pregunten el desastre que hizo Guaidó como presidente interino. Como presidente de la Asamblea Nacional, presidente interino, y además creó cargos paralelos, incluso nacional e internacionalmente. Ahí está el desastre. Sí. Uno Merida dice, ¿cuál es el legado de Chávez que ustedes tienen que cumplir si los hospitales no funcionan los servicios públicos y el sueldo no alcanza? Mira, el legado de Chávez quedó bien plasmado durante todo ese. Chávez reivindicó a este pueblo en materia de salud. Recordemos que aquí no había un médico, una comunidad, hoy lo tenemos. Chávez reivindicó la educación. Aquí la gente, teníamos altos niveles de analfabetismo.
altos niveles de personas que no habían terminado el bachillerato, altos niveles de gente que no había ingresado a las universidades, y tenemos hoy cantidad de profesionales producto de esa política de Chávez. Aquí hay gente que incluso no tenía vivienda, todavía hay sin duda alguna deudas con eso, pero aquí hay gente que la clase media tuvo un valor. ¿Por qué se va deteriorando el tema económico? Precisamente por las sanciones y el bloqueo. Cuando la oposición en el 2015 reaparece en escena política, gana la Asamblea Nacional y bueno, hace una agenda no de recuperación del país o de presentarle una propuesta al país, sino de llamar a bloquear el país por todos los costados, asfixia económica. Yo creo que allí, lamentablemente, hemos tenido una oposición que ha sido una tragedia histórica para Venezuela. Sí, mucha gente de verdad le endosa buena parte, por supuesto, al partido de gobierno en funciones, pero también de que no haya cambiado el país se lo endosan a la oposición. Claro, pero que ahí está una lectura clara, precisa. Esa oposición tuvo un momento estelar. El 2015 fue un momento estelar para ellos. Todavía, Martín, todavía estamos a días para que ellos tengan otro momento estelar el 21 de noviembre. Pero bueno, ese coronavirus interno de la oposición y su descomposición demagógica no va a permitir que, sin duda alguna, avance con propuestas concretas y creíbles para el pueblo venezolano. Bueno, Kile, hay otras preguntas allí que se las vamos a hacer llegar porque se nos acabó el tiempo. Gracias, Kile, gracias, por hermano, haber asistido. El mensaje entonces de espera ya el próximo domingo. Ya el domingo, fíjate, nosotros vamos para el próximo. Faltan creo que menos de 90 días, 80 y tantos días. Nosotros vamos para el número 23 electoral. O sea, ya no es un trauma para los venezolanos el tema de las elecciones. Nosotros vamos para un proceso electoral, como dije, ya nos hemos organizado, ya pasamos nuestro proceso interno, postulación, elecciones internas abiertas, ya tenemos nuestros candidatos y candidatas. El día domingo tendremos ya la maqueta completa de los candidatos, tanto a los legislativos, regionales y municipales. Prepararnos para esta nueva etapa de la precampaña, luego de la campaña electoral, y ya, bueno, afinar nuestra puntería, nuestra maquinaria, nuestra fuerza. Triunfo el 21 de noviembre y seguir una agenda de trabajo en función de tener un mejor año 2022, por supuesto con unas perspectivas de crecimiento económico y con un diálogo que apostamos y somos optimistas en esto, un diálogo que pueda tener resultados para todos los venezolanos, más allá de las elecciones, que se concrete en el tema del factor de beneficio. Guaidó dijo ayer que no creía en el diálogo, entonces uno se pregunta, ¿para qué carajo entonces mandó gente para allá? Ahí está, ese señor. Es la pregunta. Búsquelo ayer las declaraciones de Guaidó. No tengo fe, no creo que se pueda llegar a ninguna. Hoy ni entonces. Mira, ese es el síntoma y la tragedia más grande que ha tenido Venezuela en los últimos años. Sí. Gracias. Kile Baldayo estuvo aquí con nosotros. A ustedes la invitación es muy cordial para mañana, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso 5459, productor nacional independiente 14.747. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos mañana.